Ángel, ¿será que lo puedes compartir? Ya está bien, Gabriel. ¿Dónde está? ¿Está compartiendo, Lice? Sí, Ángel, vemos la pantalla de tu celular. ¿Qué pasó? Lice, Se ve, no llega toda la pantalla, Liz. está, ¿Está bien así? vas a ir bajando poco a poco para que tu Sí, compañero ya. conecte. Ya, Gaby, ya pueden empezar. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañeros. Bueno, el tema que vamos a exponer es la neurofilosofía del dolor. Bueno, para entender algo más, desde la perspectiva de la neurofilosofía, es una comprensión de las aplicaciones filosóficas de los descubrimientos. Es relevante. Incluso la neurociencia eventualmente encontró que no existe una relación casual entre el cerebro y la mente. La mente todavía quería asociar con el cerebro. De esta forma se podría argumentar un epifenómeno y como tal la neurociencia seguirá siendo relevante para la filosofía de la mente. En otro extremo del espectro, finalmente, si la neurociencia muestra una superposición perfecta entre el cerebro y los fenómenos de la mente, la neurociencia se haría indispensable para el estudio de la mente. Es evidente que independientemente de la situación del debate del cerebro y mente, el estudio de la neurociencia es relevante para la filosofía. Eh, Puedes cambiar. Bueno, ¿qué es la neurofilosofía del dolor? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el dolor es una experiencia sensitiva, emocional, desagradable que se relaciona con un daño real o potencial de los tejidos del cuerpo. Una característica clave del dolor es que es subjetivo. El dolor es una señal del sistema nervioso de agradable, como un pinchazón, un hormigueo, una picadura, un ardor, una molestia. El dolor puede ser agudo o sordo, puede ser intermitente o ser constante. Se puede sentir el dolor en algún lugar del cuerpo como la espalda, el abdomen, el pecho o la pelvis, o pueden sentir dolor generalizado. El dolor puede ayudar a diagnosticar un problema. Sin dolor, usted podría lastimarse gravemente sin saberlo o no darse cuenta de que tiene un problema médico que requiere tratamiento. La otra diapositiva. ¿Qué es dolor y cómo aliviarlo? Bueno, una característica clave del dolor, como estábamos diciendo, que es subjetivo. Esto quiere decir que dependiendo del individuo, un mismo estímulo doloroso en dos sujetos diferentes no causa la misma sensación en cada uno.
Podemos poner como ejemplo un caso, una misma fractura de cúbito y radio de igual dimensión y características diagnosticadas mediante radiografía por el mismo médico causa un dolor distinto en dos pacientes. Con esa misma fractura idéntica, esto se debe a la distinta interpretación que tiene nuestro sistema nervioso central de las señales dolorosas que envían nuestros receptores del dolor hacia el cerebro. Esta interpretación es distinta según el medio en el que viva el individuo, su edad, su cultura, sus receptores de dolor hacia el cerebro. Estas interpretaciones es distinta según el medio en el que viva el individuo. Ahora vamos a ver cómo se produce la sensación del dolor. Para que algo pueda llegar a producir dolor, siempre se activa el mismo mecanismo en el organismo. Se define como necicepción, el proceso mediante el cual se recibe el estímulo y procesa y se produce la sensación de dolor que sentimos en la necicepción. Como en muchos procesos se diferencian en varias fases. Una es la transducción, que es la primera fase de la nocicepción. Consiste en transformar el estímulo doloroso, el golpe o la quemadura, en una señal nerviosa llamada potencial de acción. Este proceso lo realizan los nociceptores. Los nociceptores son receptores sensoriales que se encargan de cargar el estímulo y enviarlo mediante una serie de reacciones químicas a las neuronas más cercanas de la raíz nerviosa para que ésta pueda transformarlo en una señal nerviosa. Existen varios tipos de nociceptores, dependiendo del estímulo que capten las sensaciones táctiles intensas, temperaturas, sustancias químicas internas. Los estímulos dolorosos pueden provenir del exterior, como un golpe, como del interior del organismo, ejemplo, una inflamación de tejido interno. Otra fase sería la transmisión. Esta se basa en la conducción de la señal por el sistema nervioso periférico hasta llegar al sistema nervioso central de la médula espinal y el cerebro. Otra de las fases sería la percepción. Es la fase en la que nosotros como seres humanos percibimos el dolor y el estímulo doloroso que ha llegado al cerebro. Se ha interpretado y sentimos la sensación dolorosa. Es en esta fase donde el dolor se convierte en un único subjetivo, dependiendo de cómo lo interprete cada persona según sus características biológicas, cognitivas o emocionales. Otra fase sería la modulación. Es aquella fase del proceso nocicepción en la cual se pueden reducir o aumentar el dolor. Es aquí donde intervenimos los fisioterapeutas, ya sea en tejido muscular, facial, ligamentos, tendinosos, óseos, con todo nuestro abanico de técnicas de terapia manual, masoterapias, movilizaciones, estiramientos y de electroterapia, corrientes analgésicas, termoterapia, etcétera. Y bueno, la otra diapositiva, Ángel. Los tipos de dolor. La clasificación del dolor la podemos hacer atendiendo a su duración, a su patogenia, localización, cursos, intensidad, factores pronósticos del control del dolor y finalmente según la farmacología. Vamos a explicar según su duración. Se clasifica en 1 y en 2, que sería el agudo y el crónico. El agudo, limitado en el tiempo con escasos componentes psicológicos. Ejemplos, los que constituyen la perforación de vísceras huecas, el dolor neuropático y el dolor musculoesquelético en relación a las fracturas patológicas. El segundo sería el dolor crónico.
ilimitado en su duración, se acompaña de componentes psicológicos. Es el dolor típico del paciente con cáncer, según su patogenia. Se clasifican también en tres, que sería el neuropático, nociceptico y el psicogeno. El neuropático está producido por el estímulo directo del sistema nervioso central o por lesiones de vías nerviosas periféricas. Se describe como punzante, quemante, acompañado de parestesias y disestías, hiperalgesias, hiperestesias y alodinimia. Son ejemplos de dolor neuropático la plexopatía branquial o lumbosacra post-irradiación, la neuropatía periférica post-quimioterapia y o post-radioterapia y la comprensión medular. La nocioceptivo. Este tipo de dolor es más frecuente y se divide en somático, visceral, que detallaremos a continuación, y el psicogeno, que interviene en el ambiente psicosocial que rodea al individuo. Es típico la necesidad de un aumento constante de las dosis analgésicas con escasas eficacia. Y según la localización, Ángel. Gaby, Sí. ¿puedes compartir para que pueda complementar algo de lo que... O sea, Gaby, compartir. sí, tuya también. Sí, para que complemente un poquito. Hola. Gabriela. No se ¿Qué ha puede pasado, chicos? compartir. Ya, mira, Masha. Ya. Algunos de los tipos de dolor también es según el curso. También tenemos lo que es según la intensidad. Ya. Después tenemos lo que es la evaluación del dolor. Este se divide o pasa por lo que son por tres partes. Primero es lo que es la subjetividad y después la multidimensionalidad y por último la variabilidad del dolor. Ya. La evaluación del dolor a nivel clínico permite cumplir, tiene unos objetivos. Uno de los objetivos es establecer un diagnóstico y según eso, teniendo una vez el diagnóstico, así podemos orientarnos sobre un tratamiento o hacer un tratamiento para lo que es el alivio del dolor. Después se debe tomar unas decisiones respecto a lo que, bueno, qué tipo de tratamiento se puede hacer para lo que es el dolor. Una vez eso, se debe proporcionar información sobre los cambios producidos por el tratamiento, reflejándolos de forma fiable y sensible al paciente. Y ahí se puede determinar ya lo que es, si es eficacia y eficiente la terapia o el tratamiento que se le va a dar al paciente. Ya. ¿Qué puede hacer la fisioterapia por el dolor o el fisioterapeuta? Ya. Hay varias técnicas para aplicar lo que es o para el alivio del dolor. Bueno, siempre sin olvidarnos lo que es el papel fundamental que tiene la fisioterapia.
Algunas de las terapias que se le puede realizar para aliviar el dolor es mediante los masajes, mediante estimulación vibratoria puede ser también. Después haciendo ejercicios o movilizaciones articulares. Eso puede ser en un caso de dolor de artrofia, ¿no ve? Después manipulaciones articulares también. Y también se le debe recomendar lo que es un programa de ejercicios para que el paciente pueda realizar. También se puede hacer crinomasajes y masajes de relajación. Eso sería todo, Lisa. Ahora, ¿cómo es? Bien, chicos. En realidad falta lo que era la parte de neurofisiología, lo que era la modulación a nivel medular, periférica, central. Van a salir de esta sesión y voy a ingresar con una nueva sesión en Zoom. Voy a reforzar eso y después vamos a trabajar unos mapas mentales. Tengo que reforzar. Ha faltado lo que es toda la conducción nerviosa de lo que es el manejo, la producción del dolor, que era lo más importante de su exposición. Entonces, váyanse saliendo del Zoom, voy a reforzar, no hay más. Ya está, Lisa.